Bien, muchachos, el objetivo de estas reuniones que programamos el día de hoy y el día de mañana es para hablar de las actividades complementarias. Entonces, ahí por sugerencia de ustedes, empecemos por la actividad complementaria 4. Listo, que es una de las últimas actividades que ustedes tenían allí. La idea es ayudarles allí en ese ejercicio para que lo puedan realizar de la mejor forma. ¿Listo? Entonces, vamos a leer básicamente qué nos dice esta actividad complementaria. Nos dice, en lo alto de un plano inclinado, sin roce, se sitúa una bola de 200 gramos. ¿Qué es esta de acá? Vamos a colorearla. Esta de allí. El plano tiene una altura de 30 centímetros. De 30 centímetros y un largo de 1 metro. O sea, la hipotenusa de ese triángulo mide 1 metro. Cuando la bola cae, golpea a un cubo unido a un resorte, que es este cubo que ustedes ven aquí. O sea, ella se desliza por ese plano inclinado y cuando llega abajo, lo golpea. Y provoca que ese resorte se comprima una cierta cantidad de centímetros. ¿Listo? Bien. Cuando nos preguntan, calcula cuánto se comprime el resorte de constante K igual a 100 newton metros. Cuando se deja caer la bola desde lo alto del plano y choca contra el cubo. Vamos a colocarle un poco más de intensidad a ese lápiz allí. Listo, entonces nos preguntan allí cuánto se comprime, es decir, qué sería igual ese valor de X. Bien, como son actividades que están todavía vigentes ahí, mi idea simplemente con este ejercicio ahora mismo es ayudarles ahí a plantearlos. Ustedes me pueden comentar sus dudas y lo vamos a ir resolviendo, ¿listo? Para que tengan un poco más de claridad al momento de realizarlo. Nuestra aceleración de la gravedad, la que emplearemos, es de 10 metros por segundo cuadrado. Listo. Estos son los datos de nuestra actividad complementaria número 4. Entonces, lo que nos pide inicialmente es cuánto se comprime ese resorte. Listo. La situación es una bola que está bajando por ese plano inclinado que les dibujé. Cuando cae, golpea el cubo y ese cubo lo que hace es comprimir el resorte. ¿Cuánto se comprime? Es lo que nos preguntan allí. Para resolverlo, muchachos, nosotros tenemos un típico problema de energía mecánica. Esto es un problema típico de energía mecánica. Y listo. ¿Cuáles son las expresiones que nosotros empleamos en energía mecánica? Nosotros tenemos que nuestra energía mecánica es igual a K más Q. Son las fórmulas que empleamos. Bien, tenemos nosotros que nuestra energía cinética, vamos a escribirla como K, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Nuestra U gravitatoria es igual a masa por gravedad por altura. Y en este caso sí vamos a emplear la energía potencial elástica, que es igual a 1/2 que multiplica a una constante elástica por lo que se comprime o se estira al cuadrado. Estas son nuestras fórmulas, las que nosotros vamos a emplear aquí, ¿listo? Son nuestras fórmulas para energía mecánica y en general para este indicador. Bien, como veníamos hablando allí, para resolver nosotros este punto, ya hicimos nosotros esa extracción de datos allí, ¿listo? Y lo que tenemos que plantearnos ahora es de qué forma interactúan allí estas energías mecánicas. Tenemos que elegir puntos de referencia para irlo resolviendo, ¿listo? ¿Cuáles pueden ser esos puntos iniciales? Los podemos escribir acá, escribirlos con verde. Podemos tener nosotros este punto inicial que podemos llamar A, que es el punto donde parte esa bola ahí a moverse, a desplazarse. Tenemos un segundo punto, que es cuando la bola golpea el cubo, y tenemos un tercer punto aquí, que es cuando ya ese resorte se ha comprimido totalmente. Esos son los 3 puntos de referencia importantes en este ejercicio y son los que nosotros vamos a analizar. ¿Listo?
En todos, muchachos, se cumple, en todos esos puntos, se cumple que la energía mecánica es igual a K más Q, en todos los puntos, tanto en el punto A como en el punto B como en el punto C. Bien, entonces vamos a hablar sobre lo que sucede en el punto A. Listo, en el punto A tenemos que nuestra energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Recordemos que esa K es la energía cinética, la que está asociada allí a esa fórmula. Bien, en ese punto, muchachos, nos comentan que esa bola allí empieza a rodar, que se deja caer. Es decir, en ese punto la velocidad de esa bola es de 0 metros por segundo. Aquí su velocidad es de 0 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que en ese punto A nosotros vamos a encontrar que nuestra energía cinética, un medio de nuestra masa por la velocidad al cuadrado más la energía potencial gravitatoria, masa por gravedad por la altura en el punto A. Listo. Algo importante acá, muchachos, siempre que deben tener en cuenta, miren. Siempre que nosotros vayamos a trabajar con energía potencial gravitatoria, nosotros debemos elegir un punto de referencia a partir de donde vamos a medir nuestra altura, o sea, este valor de HA. Para este ejercicio, muchachos, ustedes pueden tomar que ese punto de referencia es el suelo. ¿Listo? A partir del suelo, su altura empieza a ser medida. Es decir, muchachos, que en el punto A, su valor de altura va a ser de 30 centímetros, allá en el punto A. Pueden elegirlo de esa forma. ¿Listo? Entonces, en ese punto A tenemos que nuestro valor de H es igual a 30 centímetros. Y nuestra velocidad es de 0 metros por segundo. Por ser 0 metros por segundo, muchachos, acá reemplazando, se nos va esa energía cinética y nos queda que en el punto A, muchachos, la energía mecánica es igual a la masa por la gravedad por la altura en el punto A. Listo. ¿Y esa altura cuál es, muchachos? Es 30 centímetros. Lo que hacemos es reemplazar nuestros datos. Nos dicen que la masa de esa bola es de 200 gramos. Listo, pero nosotros no vamos a poner 200 gramos. Vamos a utilizar unidades del sistema internacional. 200 gramos convertidos a kilogramos nos darían allí 0.2 kilogramos. A eso le multiplicamos la gravedad, que es 10 metros por segundo cuadrado. Y a eso le multiplicamos esa altura, que tampoco vamos a colocar en centímetros, sino en sus respectivas unidades del sistema internacional, que serían 0.3 metros. Realizando este cálculo, muchachos, ¿qué resultado obtienen allí? Al llevar a cabo la resolución de ese cálculo. 0.6. Vamos a hacerlo para ver. Yo Medio presento acá 0.6, también. Ok, 0.6 joules. Esta sería la energía mecánica de este sistema. La de todo el sistema, es decir, esto se va a conservar, muchachos, en todos los puntos que hemos previamente puesto allí como puntos importantes de inflexión. Listo, esa es la energía mecánica que va a tener ese sistema en todo el movimiento. Va a ser de 0.6 joules. Lo que hacemos es anotarla. Ya la anotamos, 0.6 joules. Muchachos, hasta este punto, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algo que quieran aclarar? ¿Cómo van hasta el momento? Muchachos. Allí, Profe, señor. Señor. bueno, sí, de acuerdo a ese ejercicio ya como que todo me queda un poco claro. La pregunta que yo le quería hacer era sobre que hay veces que no nos dan, por ejemplo, no nos dan la velocidad. Ajá. Entonces, ¿cómo se trabaja cuando no hay velocidad? Por ejemplo, si nos dicen, no, es una velocidad constante y son 2 momentos. Entonces, cuando es así, ¿qué se hace o cómo trabajo? Porque
La verdad me confundo un poco al no tener velocidad. Entonces, como pienso que la fórmula tiene que estar completa, no la sé trabajar sin un vector. Ok, entiendo, entiendo. Listo, Dariel, tu pregunta es buena. Mira, en este caso, por ejemplo, en este ejercicio no nos dan la velocidad en ningún momento. Sin embargo, nosotros entendiendo cómo es el mecanismo de movimiento aquí, podemos deducirlo de lo que nos están diciendo. O sea, no nos están diciendo la velocidad en el punto A es cero. Eso no nos lo están diciendo. Tampoco nos están diciendo cuál es la velocidad en el punto que nosotros dibujamos ahí como B, pero lo podemos calcular también si nos lo piden. En este caso nos están pidiendo es otra cosa. Entonces, a veces la velocidad cuando no se las dan así, que está el valor, listo, puede que les estén queriendo decir que al principio es un objeto que se está dejando caer. Por ejemplo, si ustedes le dicen, a ustedes le dicen, no, una pelota se deja caer. Si ustedes les dicen eso, es porque esa bola inició su movimiento con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, estos problemas se hacen para que las variables se puedan encontrar con los datos que están disponibles. De pronto no van a encontrar un caso, no van a encontrar un caso en el que les hayan falta datos. Bien, en este problema, ¿qué les dicen como tal? Les dicen, en lo alto de un plano inclinado sin roces se sitúa una bolita de 200 gramos. Eso significa, o sea, hablando de un caso, en general es como si tuviéramos nosotros una pelota de ping pong y nosotros tuviéramos un plano inclinado ahí y nosotros la situáramos y la colocáramos. Cuando nosotros la ubicamos allí y la soltamos, esa pelota inicia su movimiento con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Entonces no te lo están diciendo de forma explícita que inicia con esa velocidad, pero el contexto lo deja entender así. Entonces tú extraes a partir de esa información que inicialmente ella empieza a correr con una velocidad inicial de 0. ¿Listo? Y sí, es verdad, mira, siempre es necesario completar la fórmula. Eso es algo muy importante aquí. Es importante completarlo aquí y lo vamos a ver más adelante. Vamos a continuarlo y vas a ver que a pesar de que hay energía cinética y en otro punto, que es el punto B, no vamos a necesitar esa velocidad. ¿Listo? Bien, vamos a continuar. Vámonos ahora a lo que es el punto B. Listo, en el punto B. Vamos a escribirlo acá. En el punto B, muchachos, también se cumple que la energía mecánica es igual a K más U, igual que en todos los puntos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede en ese punto, muchachos? En ese punto sucede algo particular. En ese punto, si nosotros planteamos ahí nuestra fórmula, vamos a tener un medio de nuestra masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura en el punto B. ¿Y qué podemos nosotros notar en ese punto B? Que la altura allí es de 0 porque es nuestro punto de referencia. Es decir, en ese punto B vamos a tener completamente energía cinética, completamente. Si nosotros quisiéramos saber cuál es la velocidad en ese punto, lo podríamos calcular. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos la energía mecánica. Sin embargo, a nosotros no nos están preguntando eso. Nos están preguntando es cuánto se comprime el resorte. ¿Y por qué nosotros hacemos el análisis del punto B? Para saber que en ese punto toda la energía mecánica se ha convertido en cinética. Ahora yo les pregunto, muchachos, ¿qué sucedió cuando esa bola golpea el bloque allí y se comprime el resorte? ¿Cómo es la interacción de energías a partir de allí? Es mi pregunta, muchachos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se da esa interacción de energías después de que golpean el bloque allí? ¿Cómo podríamos nosotros plantear allí
la forma en que interactúan las energías a partir de allí. Por ejemplo, ¿qué sucede con la energía cinética entre el punto B y el punto C? ¿Qué sucede con la energía cinética en ese trayecto, muchachos? Se transforma Se transforma. ¿Y en qué se transforma? en energía potencial porque al caer la bolita hace que golpee la cosita esa que está ahí, que hace que el resorte se vaya hacia atrás. Al resorte ir hacia atrás y regresar con fuerza, golpea la bolita. Entonces la bolita sale disparada. Entonces por eso hay energía potencial luego de haber energía cinética a la caída de la bolita. Muy bien. La energía cinética, muchachos, a partir del punto, entre el punto B y el punto C, esa energía cinética lo que hace es convertirse en energía potencial. Pero ya no estamos hablando de energía potencial gravitatoria. En este caso estamos hablando de energía potencial elástica. Entonces, eso es un punto muy importante que pueden Profe, ustedes anotar. disculpe, Sí, señor. ¿qué pasa con el jovencito Brian de la Rosa que no tiene cámara? Sí, profe, él me ha manifestado que tiene inconvenientes con su dispositivo Mentira, en profe. anteriores ocasiones. En la mañana que yo entré a llamar la atención a Felipe Padilla, a mí que no me venga a meter los dedos en la boca, porque en la mañana que yo llamé la atención a Felipe Padilla, él estaba conectado con la cámara. Bueno, Porque usted me preguntó fue tengo por varios Brian de la Rosa. compañeros de testigo aquí que él activó su cámara. Es que profesor en la mañana estoy trabajando con el desde el celular y estoy ahora en el El celular computador. tiene cámara, active la cámara, me hace el favor, que no es a su acomodo. Usted que en la mañana cuando yo entré a llamarle la atención a Felipe, usted tenía la cámara activa. No sé. Ojo con eso. Padilla siempre ha tenido cámara, pero de la Yo le llamé la atención a Padilla por el tema del corte, ya él se ok. está peinando, creo yo, no sé. Pero, ¿cómo se llama? Brian de la Rosa sí la activó y es más, estaba creo que hasta con gafas. Entonces, ojo con eso, niño, ojo. Bueno, profe. Listo, profe, gracias. Espérate, Javi. Ya, muchachos, continuemos acá. Entre el punto B y entre el punto C, lo que ocurre, tal cual como nos dijo Dariel ahí, es una transferencia de energía. Esa energía cinética se transforma completamente en energía potencial elástica. Entonces nosotros nos vamos ahora, eso es lo que sucede allí entre el punto B y el punto C. Anotamos aquí la energía cinética se transforma completamente en energía potencial elástica. Y nos vamos a analizar directamente lo que pasa ahora en el punto C. Miren, en el punto C, si nosotros planteamos nuestra fórmula de energía mecánica aquí, vamos a escribirla que nuestra energía mecánica es igual a K más U, que vamos a tener en el punto C, que esa U, ya no estamos hablando de potencial gravitatoria, estamos hablando de la potencial elástica. Listo, esto es lo que sucede en el punto C. Ahora nosotros la planteamos. La energía cinética es igual a un medio de nuestra masa por la velocidad en el punto C al cuadrado, más un medio de nuestra constante elástica por lo que se comprime ese resorte al cuadrado. Muchachos, en el punto C, ese cubo se ha detenido completamente. Es decir, como nos preguntaba Dariel ahorita, no nos están diciendo cuál es su valor de velocidad, pero nosotros podemos intuir que allá en el punto C, su velocidad es igual a 0. Cuando él llega al otro extremo, cuando él se detiene allá y se ha comprimido totalmente, su velocidad es igual a 0 metros por segundo. Entonces no tenemos la necesidad de calcularla. Allá en el punto C, la energía mecánica es igual a un medio de nuestra constante elástica por eso que se comprime al cuadrado.
¿Listo? Ya nosotros hemos calculado nuestra energía mecánica. La calculamos al principio de nuestro problema. Y lo que hacemos ahora es despejar ese valor de X, muchachos. Para despejarlo, nosotros pasamos el 2 que está dividiendo, lo pasamos del otro lado a multiplicar. Nos queda 2 que multiplica la energía mecánica allí. El K que está multiplicando pasa del otro lado a dividir. Y eso nos queda por X al cuadrado. Seguimos allí. Esa potencia, para nosotros terminar de despejar esa X, lo que hacemos es sacarle raíz a ambos lados y nos queda allí la raíz de esta expresión es igual a X. Como ya nosotros tenemos todos esos valores, lo que nos resta es reemplazar. Tenemos 2 que multiplica a ese valor de energía mecánica que habíamos calculado como 0.6 joules. A eso se lo dividimos sobre la constante elástica que nos dijeron al principio es de 100 newton metros. ¿Y esto qué nos da como resultado, muchachos? Al hacer esta operación, ¿qué resultados tienen allí? Profe, una pregunta curiosa. Señor. Si usted tiene esa ecuación igual a X y usted pasa esa ecuación a ser el igual de X, eso no cambia. O sea, porque por lo general dicen que si de uno está multiplicando, el otro pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Si está sumando, pasa restando y así. Entonces, como que es curiosidad. O como, explícame bien, no te entendí mucho. Vamos a volver al despeje de este de acá. Listo, estamos ahí. No, o sea, no, lo que usted está haciendo yo lo entendí obviamente, solo que tenía curiosidad de que si Ajá. si usted tenía X de un lado y la pasó del otro, la Ah, ok, ecuación no ok. cambió, siguió igual. O sea, era mi pregunta Listo. que tenía curiosidad No, al listo, saber listo. si de pronto la ecuación no cambiaba o quedaba la misma opción, no tenía ningún Dale, tipo dale, de mira. repercusión. Te doy un ejemplo. Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, A igual a X. Si nosotros tenemos A igual a X, es lo mismo que nosotros digamos X igual a A. Ya, o sea, es lo mismo. No es que de pronto y que no, yo pasé de un lado para el otro, es una igualdad. De pronto que yo la escriba de izquierda a derecha y derecha a izquierda, no hay problema con eso. O sea, yo lo que hago es transponerla allí para que quede la X del lado izquierdo. Como siempre inicia del lado derecho, yo lo que hago es simplemente cambiarlo allí. O sea, Ya, que tenía esa curiosidad. dale, tranquilo. Eso es una igualdad. Eso sucede porque es una igualdad. Entonces, nosotros haciendo ese despeje, pasamos el 2 a multiplicar, la K a dividir, y nos queda ahí esto de esta forma. Entonces, esto que está del lado izquierdo, lo que hago es transponerlo con la X y es lo mismo. O sea, yo escribo X igual a raíz de 2G sobre K y es lo mismo que decir raíz de 2G sobre K. Es igual a X. O sea, lo que hice fue transponerlo mostrándote lo anterior. Listo, entonces yo lo que hago es ahora reemplazar allí nuestros datos. 2 por 0.6 joules. Y eso lo divido entre los 100 newton metros. ¿Y qué resultado tendría allí, muchachos? Realizando esa operación. Al hacer ese cálculo, ¿qué resultado tienen? 0.012 creo. 0.012. ¿Y quién más la Sí. hizo para allí? 0.1095. Esa. Ahora sí, 0.1095 metros. Esa es la respuesta allí. Ese sería lo que se comprime. Serían aproximadamente unos 11 centímetros, si se pasara a centímetros. Entonces, así se resuelve, muchachos. Es lo mismo, miren, lo mismo siempre aplicamos el E igual a K más U, siempre las mismas 4 fórmulas. Lo que deben tener en cuenta aquí es cuándo identificar que una velocidad es 0, cuándo nuestra altura es 0, cuando la velocidad es 0, eso es lo que deben identificar como tal. También al principio identificar cuáles son los puntos de referencia más importantes de su ejercicio
así como hicimos nosotros. Nosotros elegimos un punto A, un punto B y un punto C. Y lo que tenemos que preguntarnos es qué sucede en el punto C con la velocidad, qué sucede en el punto C con la altura. ¿Sí? Es lo que nos debemos nosotros preguntar. Pero en líneas generales, muchachos, de esta forma se resuelve ese ejercicio. Me gustaría saber si de pronto tienen alguna duda con respecto a él, si les ha quedado clara allí la explicación. Hoy no nos va a dar tiempo de explicar otro, así que por hoy sería este nada más. Si tienen alguna duda con respecto a este, me pueden comentar, muchachos. No sé, Silen, que fue la que me preguntó allí por esta actividad, si te quedó clara allí la explicación. Sí, todo claro. O la señorita Yandra Sarmiento. Todo bien. Profe, Señor, la complementaria 4 se resuelve diferente, ¿verdad? ¿con quién estoy hablando aquí? Que si la complementaria 4 se resuelve igual o diferente. Ortega. Ok, Ortega. Bueno, esta es la complementaria 4. No sé si me estés preguntando por otra complementaria. Si es la 5. La 5 entonces, me confundí. O sea, el procedimiento es el mismo. Son las mismas 4 fórmulas, siempre ustedes plantean los puntos, siempre escriben E igual a K más U. Entonces se puede decir que sí es la misma forma en la que se realiza. Ya obviamente ya les preguntan otra cosa. Les preguntan otra cosa, por lo tanto no es que vaya a ser exactamente el mismo procedimiento. En ningún problema de física van a encontrar de pronto que siempre es exactamente el mismo procedimiento que les va a dar la respuesta. Pero sí se puede decir que hay una serie de pasos que les ayudan a resolverlo. Por ejemplo, acá ustedes plantean, siempre hacen la extracción de datos, siempre escriben las fórmulas que necesitan, después eligen los puntos de referencia importantes, eso siempre lo hagan en todos los ejercicios. Esos puntos donde ustedes dicen, bueno, aquí la energía mecánica es tanto, aquí la energía mecánica es tanto. Esos son los puntos de referencia. Tienen que también elegir el punto de referencia de donde van a empezar a medir la energía potencial gravitatoria, ese valor de H. Es otro paso allí importante. Y a partir de ahí, muchachos, ustedes lo que hacen es desarrollar por puntos lo que ustedes tienen allí para ir encontrando los valores que les piden. Entonces, esa es, digamos, que la serie de pasos que ustedes tienen para resolver los problemas. Primero, los datos. Segundo, la elección de puntos de referencia. Tercero, pueden escribir sus fórmulas allí. Cuarto, ustedes escriben por punto qué sucede con la energía mecánica y van resolviendo, reemplazando sus datos allí. Por ejemplo, en el punto A, pude obtener la energía mecánica. En el punto B, bueno, en el punto B de este caso no puedo obtener lo que me están pidiendo. Puedo calcular la velocidad si quiero, pero me sirve para saber que en el punto B aquí la energía cinética es completamente mecánica. En el punto, entre el punto B y C, ya yo sé que hay una transformación de energía y ya yo sé que a lo último en el punto C todo es potencial elástico. Entonces, esa es, digamos, que la serie de pasos que yo recomiendo para que realicen estos ejercicios. Listo, más que todo eso. Ese es el procedimiento con el que pueden resolver todos los ejercicios. Entonces, depende, Ortega, depende de lo que te pidan. Listo, que tú vas planteando un poquito diferente allí, pero en líneas generales esa es la serie de pasos que te sirve, las mismas que hemos hecho siempre. ¿Sí?